Hola a todas y todos, somos Daniel Maffei y Candelaria Boto y a pocos minutos de que haya terminado el discurso del presidente Macri en el Congreso vamos a repasar un poco qué fue lo que se dijo y lo que no se dijo en lo que pueden ser sus última apertura de sesiones legislativas. Es así, Cande, en lo que fue la séptima cadena nacional de Macri como presidente quedaron inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso, que recordemos entonces van a ir desde hoy, 1 de marzo, de manera simbólica, hasta el 30 de noviembre. Y queríamos arrancar por contar un poco el contexto en el cual se dieron estas sesiones, un clima de bastante tensión, tanto al interior del recinto, pero también con un fuerte operativo afuera, ¿no? Sí, la tensión marcada dentro del recinto tiene que ver con un año electoral y la que está afuera del recinto habla un poco de la situación económica actual que se está viviendo y cómo las organizaciones sociales fueron a dar el presente y a decir, bueno, estamos así, algo que no estuvo tan presente en el discurso del presidente Macri, que hizo, si se quiere, más alusión a los resultados que tuvo durante toda la gestión para no profundizar en los malos resultados de las variables macroeconómicas durante el año pasado. Es así, de alguna manera el año pasado, 2018, Macri arrancó hablando de todos los logros que se habían conseguido en esa materia y este año quizás se centró un poco más en lo que tuvo que ver con el plano político y también con la polarización con el kirchnerismo, lo dijiste vos, año electoral. Y de mi parte arranco por contarte un poco lo que fue el punto político de Macri, donde se dirigió al Congreso planteando algunas de las leyes que considera fundamentales para poder afrontar este 2019. Puntualmente la ley de extinción de dominio, lo que tiene que ver también con la reforma del Código Penal, y a partir de eso destacó también la importancia de la ley del arrepentido en este contexto político / judicial. Sí, también para mencionarlo, la importancia de la reforma en el Código Penal y sobre todo teniendo en cuenta los deseos o la intención de la baja de la imputabilidad. En términos políticos, obviamente que hubo todo el tiempo una polarización y en términos económicos también. Más allá de los malos resultados de 2018, hay un plan que es sistemático en la gestión de Cambiemos que, más allá de que tenga buenos resultados o malos resultados, siguen en el mismo camino, que es el de sanear la economía en sus propias palabras, y en ese sentido todos los malos tragos que estamos pasando en estos momentos serían necesarios para estos cambios estructurales que quieren instaurar. Si comparamos con el discurso que teníamos el año pasado, donde había un patrón o un sendero de crecimiento económico y el propio presidente había dicho que no nos íbamos a endeudar y que la inflación iba a seguir bajando. Mantuvo todavía el discurso de que la inflación iba a bajar a pesar de los datos que tuvimos en enero y de las proyecciones que hay para febrero, donde se estima una inflación mensual del 4%, y de lo que no se habló o el gran faltante en términos económicos fue de la deuda. Recordemos que el año pasado tuvimos 2 firmas con el Fondo Monetario Internacional donde avalamos un préstamo de más de 50.000 millones de dólares, es el préstamo más grande que ha firmado el Fondo Monetario en su historia. Es así, lo heredado en economía ahora parecería que también es en seguridad, en materia de inserción internacional y de obra pública. Les contaba acá un poco que estuvo presente la agenda de seguridad y en eso el presidente ratificó por un lado el combate contra el narcotráfico, uno de los pilares fundantes de Cambiemos desde su llegada al poder en el 2015, y también esta idea que a cargo de Patricia Bullrich se busca instalar en el eslogan mano justa y no mano dura, algo que quizás Durán Barba tenga que ver en ese proceso, pero también con esta polarización con el kirchnerismo que la lleva también al caso de la obra pública, ¿no? Sí, el caso de la obra pública para mí da muchas señales de cómo viene la economía, porque se hizo mucha mención en esto y en realidad todos los proyectos de obra pública o el mayor financiamiento de obra pública se redujo fuertemente el año pasado a partir de un cambio en los patrones que venían de crecimiento y un claro ajuste fiscal que también se llevó por delante las obras públicas, que eran, si se quiere, el caballito de batalla de Cambiemos en generar actividad económica. La realidad es que lo que no se mencionó tampoco es que el año pasado fue de caída del PBI, este año también se estima, ellos mismos estiman una caída del PBI del 0,5% y el propio FMI la estima en 1,7%. Esto hay que decirlo, sería la primera vez desde el año 2001-2002, que serían 2 años de caída. Y también a mí algo que me gustaría decir, porque el presidente dijo, bueno, estamos mejor que en 2015, y en realidad cuando comparamos los números de 2015 con ahora, hubo una caída en el Producto Bruto Interno de 1,6%, más de 40 puntos del Producto Bruto Interno están destinados al gran crecimiento de deuda que hubo en todo este proceso, una caída del consumo, del salario real y obviamente del empleo privado. Entonces, obviamente que se hicieron menciones a las variables económicas que ayudan a la gestión en un año electoral.
Es así, entonces año electoral y la obra pública parece tener dos patas. Por un lado, el presidente dijo varias veces algo tan sencillo como agua potable, ¿no? En esta idea de seguir polarizando con el kirchnerismo. Y el otro punto, que sabemos que un año de elecciones suele ser un año de inauguraciones. Seguramente vamos a ver a Macri a lo largo de toda su campaña política en este proceso, acompañado de los principales funcionarios de Cambiemos. Y otro de los puntos que tocó el presidente tiene que ver con la inserción de Argentina en el mundo. Destacó el caso del aumento de las exportaciones. ¿Esto se dio o no se dio en los últimos años? Sí, toda la economía la parte de la economía que tuvo algún crecimiento durante el año pasado tuvo que ver con las exportaciones, un poco explicado por la fuerte devaluación, pero también con una voluntad política de mejorar ciertos sectores, y hubo una mención a las pymes porque justamente son de los sectores más golpeados en nuestra economía, porque son quienes se dedican mayoritariamente al mercado interno, que por todas las cuestiones de inflación histórica que tuvimos el año pasado, con su consecuente caída del consumo y del poder adquisitivo, obviamente que golpearon en la realidad de lo que vivimos todas y todas en nuestro día a día. Y sí, y la bandera de Mauricio Macri en materia de esta inserción pragmática, inteligente de la Argentina en el mundo, tiene que ver, por un lado, con los logros del G20. Acá también es un punto que no se esperaba, pero apuntó contra el kirchnerismo cuando dijo cómo puede ser que, por un lado, hubiésemos tenido acuerdos con Irán, una causa de las que Cristina Kirchner seguramente tenga que enfrentar este año, pero sobre todo con el tema que se esperaba, que tenía que ver con la crisis que atraviesa Venezuela. Mauricio Macri volvió a apuntar contra el gobierno de Nicolás Maduro, reconoció y mencionó al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así también como al Grupo de Lima, y se refirió a todo este proceso de inserción internacional como algo inédito. Sí, hay que hablar de esto un poco. Nicolás Dujovne lo había mencionado ya en sus pasos por TN, como si no hacíamos todos estos cambios estructurales y estos padecimientos que estamos viviendo ahora, lo que iba a pasar es que íbamos a terminar siendo Venezuela. Está claro que no somos Venezuela, Venezuela está atravesando una crisis que no solo es política y social, también es humanitaria, pero hay que decir que si miramos los indicadores, exacto, por ejemplo, en términos de crecimiento o de inflación, somos el segundo país peor de Latinoamérica, justo después de Venezuela. Es así. Y lo último que nos queda dentro de los principales puntos que tocó el presidente fue el tema de los docentes. Los mencionó como una herramienta para los chicos, para que puedan formarse, pero a lo que no hizo referencia tiene que ver con el conflicto docente que se anunció en el día de ayer. Sí. Una política, si se quiere, en este año electoral que ya anunció hoy el presidente Mauricio Macri tiene que ver con el aumento del 46% de la asignación universal por hijo, e hizo bandera de cuántas personas más están cobrando esto, lo cual es medio problemático en pensar que hay una clara disminución en las condiciones de vida del pueblo argentino, ¿no? Sí, y nos queda como el temita político que se esperaba que mencionara y no dijo, las internas adentro de Cambiemos, año electoral, en agosto tenemos las primarias y la Unión Cívica Radical, uno de los tres bloques que conforma Cambiemos, está presionando para buscar competirle a Macri en lo que serán las internas, si esa mesa chica, pro y amarilla eventualmente lo habilita. ¿De economía nos quedó algo colgado? Y más que nada saber cómo vamos a llegar de acá a octubre, pero no sé si alguna vez estuvo muy claro eso. Es así, esto es todo lo que se dijo y no se dijo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y lo seguiste por filo.news.